con el congresista Edwin Martínez. Él es congresista de Acción Popular y yo lo primero que quería preguntarle al congresista para después pasar a otro tema, porque el congresista ha renunciado a la bancada de Acción Popular, pero su primera reacción sobre el tema de la segunda reforma agraria, porque usted es de Acción Popular, todos recordamos que también el día de hoy se dio el golpe de Estado contra el presidente Belaúnde Terry. Quiero sus primeras reacciones sobre este hecho y sobre esta segunda reforma agraria, como la ha llamado el presidente Castillo. Bienvenido, congresista. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? En base a la pregunta que usted me hizo, sí, lamentablemente en una fecha como hoy, Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado. Creo yo, el único presidente honesto, estadista, visionario que tuvo el Perú, que fue Fernando Belaúnde Terry. Y Juan Velasco Alvarado justamente fue el que dio la reforma agraria y ahora se presenta una segunda reforma agraria. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su mirada, su reflexión sobre esto que ha hecho el presidente Castillo el día de hoy en el Cusco? Pareciera que quieren utilizar la reforma agraria como para recordar ese funesto incidente en el cual Velasco Alvarado dio el golpe de Estado, pero aplicando una reforma agraria que no mejoró en nada el sistema agrario en el Perú en ese entonces. La reforma agraria que estaba planteando nuestro presidente Fernando Belaúnde Terry era con otro estilo. Se daba realmente la capacitación, se daba el fondo y se daba la posibilidad que el que no tenía tierra fuese un agricultor en ese entonces, si era de campo ajeno, con un campo propio, preparación y capacitación idónea. Hoy se pretende implantar una segunda reforma agraria que sea consecuente y ayude a fortalecer el agro, este tema del agrícola que lamentablemente ha sido muy utilizado por algunos gobiernos, pero ninguno de ellos logró solucionar la crisis por la cual atraviesan los agricultores en todo el Perú. El día de hoy, el muy hablador también está, ¿no? Él escribe, él habla, tiene una verborrea bastante fluida. Guido Bellido ha dicho en un discurso en el Cusco y en quechua también, ha dicho que a los congresistas que no quieran la reforma agraria, porque de todas maneras va a tener que pasar por el Congreso de la República, ha dicho él, porque van a tener que hacer una ley al respecto. Esto es lo que ha dicho, los van a tener que regresar pues a sus pueblos, los devolveremos a cada uno a sus pueblos. ¿Usted cómo cataloga esto? ¿Cree que ha sido una intromisión al Congreso de la República? ¿Una falta de respeto o qué cree? Creo que nos estamos acostumbrando a esos atropellos de Guido Bellido al Parlamento, que no solamente lo ha seguido Bellido, también lo ha hecho Maraví y aquellos que quisieron siempre menoscabar el trabajo del Parlamento, como los expresidentes Vizcarra y Fujimori. Aquel que quiere escudar sus errores, su incapacidad y sus desaciertos en el Parlamento lo logra, porque lamentablemente la población tiene mucha desidia en cuanto al legislativo. Por lo tanto, Guido Bellido está utilizando eso. Él va a los sitios más alejados, a los sitios más necesitados, donde no ha habido presencia del Estado, y utiliza a toda la gente de estos pueblos para enarbolar su nueva constitución, su política de los pobres. Digo yo, Guido Bellido alguna vez ha cultivado una chacra, sabe lo que es hacer un programa agrícola, sabe lo que es tirar lampa todo el día, estar 8 horas trabajando en el campo. Él fue, no hay que olvidarse, un dirigente estudiantil que estuvo más de 15 años en una dirigencia. Por lo tanto, los verdaderos agricultores, aquellos que conocemos el campo, aquellos que hemos madrugado a ordeñar las vacas, aquellos que hemos sembrado granos en la tierra y hemos cosechado,
Nosotros deberíamos implantar esa verdadera reforma agraria que vaya a impulsar el desarrollo del agro y por ende haga mejorar la economía en el país, pero no aquellos que quieren utilizar las reformas solamente para cosechar tributos políticos, más no beneficio económico para el pueblo que realmente lo necesita. Entonces, por lo que me doy cuenta, usted está muy involucrado con los temas del agro, usted ha sido un agricultor, así que va a estar chequeando, mirando de cerca cómo se va a llevar a cabo esta reforma agraria que en papel están empezando recién, ¿no? Porque se ha conformado un grupo para delinear cuáles son los caminos de esta segunda reforma agraria. A mí me gustaría que para hacer cualquier reforma en el tema agrario, convoquen a los que conocen del agro, a las juntas de usuarios, a los ingenieros agrarios que hay en nuestras diferentes regiones, a los agricultores de pequeños fundos, a la agricultura familiar, que los convoquen a ellos y no utilicen a políticos que van a hacer de las reformas más política sucia, política que utiliza al más necesitado, pero que no soluciona el problema del agro. Todos los proyectos hasta el momento presentados por Perú Libre están en papel, pero no hay nada que se haya ya generado, algo que dé la esperanza o que genere expectativa de un verdadero cambio en el tema financiero, económico, agrícola, de salud, de educación en el Perú. Estamos cada día peor y eso es lo que preocupa. Pero la gente lamentablemente no lo entiende porque hoy aún siguen en ese apasionamiento, en ese enamoramiento con el quechua, con el tema de Perú Libre, con el socialismo. Pero cuando llegue el desencanto y cuando hayamos entendido que la política no es un verso, que la política no es una poesía, no es coger una guitarra y cantar como Maraví, sino la política es algo serio que redunda en la economía del país, ahí vamos a entender el daño que le estamos haciendo con este sensacionalismo a Perú. ¿Usted en realidad no cree que este gobierno termine por buen camino? Es decir, ¿quiénes son los que en este momento no dejan avanzar a este gobierno? ¿Usted cree que es todo el gobierno que no funciona? No. Aquí hay tres personajes que le están haciendo muchísimo daño al Perú. Al presidente Castillo, principalmente. Guido Bellido, Bermejo y Cerrón. Cuando ellos dejen de ser esa sombra gris detrás del presidente Castillo, yo estoy plenamente convencido de que el presidente Castillo se va a dejar ayudar. Todos queremos que el presidente Castillo haga un buen gobierno, el verdadero gobierno del pueblo, que las reivindicaciones sociales sean serias y acertadas, que el trabajo del Ejecutivo sea óptimo, que tenga gente de talla, de nivel, que conozca técnicamente y financieramente los diferentes ministerios para que logremos nuestro desarrollo. A mí me apena, me duele cada vez que voy a un pueblo y veo que hay más pobreza. Cada vez que veo a niños vendiendo golosinas en la calle, madres abandonadas, ancianitos trabajando, de verdad duele mucho. Y yo quiero transmitir al presidente Castillo, ayúdenos y deje que lo ayudemos para hacer un buen gobierno, un gobierno para el Perú, no para una clase política o una ideología. El Perú espera mucho del presidente y espera mucho de nosotros, por lo tanto, tenemos que unir esfuerzos y centrarnos en hacer un buen programa de trabajo que reactive la economía, que mejore la salud. El presidente Castillo ni su bancada le cree al Congreso porque piensa que lo único que ustedes quieren es vacarlo, que más bien quienes le ponen las piedras en el camino son las bancadas que lo obstruyen para poder gobernar bien. La bancada de Acción Popular nunca ha obstruido el planteamiento del Ejecutivo, al contrario, siempre han apoyado. Y yo personalmente siempre fui el primero en dar el voto de confianza al gabinete de Bellido, porque confío en que el presidente Castillo es una muy buena persona. He conversado con él personalmente en una oportunidad y me parece una persona que tiene muy buenos sentimientos, que sí quiere al Perú, pero lamentablemente hay que ayudarlo. Hay que darle un buen equipo técnico para que pueda gobernar bien.
y no con mezquindad, ni con envidia, ni con desidia, sino con compromiso y con amor al pueblo peruano. Congresista, una última consulta, por favor, y por esto era lo que yo le iba a comentar a las personas que nos están viendo por la plataforma de televisión y radio y por las redes sociales cuando se le fue la señal. Usted había renunciado ha renunciado a la bancada de Acción Popular. ¿Por qué? Porque usted le dijo corrupto a Alberto Fujimori en el Pleno y le dijeron que tenía que retirar la palabra y se lo dijo su correligionaria, que es la presidenta del Congreso. Entonces no aguantó pulgas porque es un corrupto Alberto Fujimori y se sintió fastidiado y por eso renunció a la bancada. ¿No ha habido conversaciones? ¿Se va de todas maneras? ¿No va a regresar? Primero yo quiero aclarar eso. Yo no he renunciado porque la presidenta me haya pedido que retire la palabra, porque aparentemente pues falté el respeto en la del Congreso. Pero eso no ha motivado mi renuncia a la bancada. Son temas propios de bancada, cuestiones que yo creo que se van a solucionar. Ya una de las funcionarias de la bancada me llamó, han corregido algunos errores que habían cometido con unos proyectos que yo había presentado y que lamentablemente llegaron a cierto trámite, pero mi nombre no figuraba. Entonces eso me generó mucha molestia porque creo yo entre bancada lo mínimo que tenemos que hacer es ayudarnos, protegernos y hacer que brillemos, ¿no? Yo quiero brillar con luz propia, porque quiero trabajar, quiero darlo todo, quiero entregar todo por mi país y no voy a permitir que nadie me ponga zancadillas ni traten de anular mis proyectos. Yo tengo la meta bien trazada, de verdad. Yo ya fui regidor, fui alcalde, Dios y el pueblo soberano me han permitido estar en el Congreso y es una patria diferente. Entonces, ¿usted ya no va a renunciar a la bancada de Acción Popular? ¿Va a retirar esa renuncia? No, ¿Se solucionaron los problemas? No, yo renuncié. Ahora, esa renuncia tiene que tener un efecto. Deben responder a mi renuncia, aceptándola, y si no la aceptan, el motivo por el cual no la van a aceptar. Yo soy arequipeño y me hago respetar. Yo presenté mi carta de renuncia y creo que con justa razón. No he inventado un motivo ni he generado ningún tipo de malestar dentro de la bancada. Al contrario, si yo no soy bueno dentro de la bancada, lo mínimo que tengo que hacer es dar un paso al costado para que en la bancada se trabaje coherentemente, no solamente en bien del Partido de Acción Popular, sino sobre todo en bien del pueblo soberano que espera muchísimo a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, congresista, por darnos estos minutos. Muchas gracias. Fue el congresista Edwin Martínez, congresista ahora no agrupado.